Ok, muchachos, me confirman si esta es la calculadora que la mayoría tiene. Yo creo que yo a todos les he visto, en la gran mayoría de estudiantes del colegio les he visto esta calculadora. Me confirmarán si tengan alguna otra. Ya me dijeron que tienen celular. ¿Quiénes tienen celular de los que estamos acá? Ya me comentó María Ángel. ¿Quiénes más usan celular ahora? Yo uso el computador. Ah, tú usas el computador. Ok. Hay algunas páginas donde eso está. Pero sí vamos a necesitar que tenga una calculadora científica, ¿listo? Porque estando en el colegio presencialmente, bueno, ahora tenemos la disponibilidad del computador, pero realmente cuando estamos en el colegio, estas calculadoras las necesitamos, y acá también, ¿listo? Entonces es importante que las consigan. Yo realmente no recomiendo mucho esta, pero sí he visto que la mayoría la tiene. Sí he visto que la gran mayoría la tiene. Entonces, ¿cuál otra yo les puedo recomendar de pronto que consigan? Yo les voy a mostrar la que yo uso. Estoy tomándole una captura acá. Miren, aquí les estoy compartiendo la otra calculadora que yo uso. Esta segunda que les puse es la que yo uso como tal. Está un poco más moderna. ¿Listo? Y realmente la recomiendo porque acá es más fácil manejar los paréntesis y todo en general. ¿Listo? Estas dos calculadoras son las que más se emplean tanto en matemáticas como en física como tal. Entonces, ya sé que María Ángel y María Cervantes tienen celular. María Ángel tiene celular y María Cervantes no tiene ni celular ni calculadora. Entre Juan y Kenner, Kenner me dijo que tiene calculadora y Juan le vio una calculadora ahorita, no sé si me puedas confirmar, ahí está. Tú usas de la que está a la izquierda, ¿cierto, Juan? Ok, bien, muchachos, eso, ahí está. Listo. ¿Por qué tienen esas calculadoras? ¿En qué momento se las pidieron ustedes anteriormente? ¿O ustedes las compraron así para las clases? ¿La tienen por ahí en la casa? Coméntenme. Sí, profesora, sí, para las clases. Yo pedí que me la comprara. Ok, listo. Que no la tengan, consíganla, porque eso es importante. En el computador podemos hacer estas operaciones, sí, pero en un examen, ¿cómo van a hacer si de pronto se les impide que vayan a otras páginas? O cómo haría en el colegio cuando volvamos si ya en el colegio no vamos a tener ningún computador allí a nuestra mano en clase. Lo que no vamos a tener ni celular ni computador, vamos a tener en la mano es la calculadora científica. Entonces sí les recomiendo que la busquen, ¿listo? Ok, vamos a colocar un poco más pequeño. Bien, como les venía diciendo, muchachos, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene uno de sus ángulos internos 90 grados. Vamos a trabajar acá hasta que el tiempo nos permita. Y le dedicamos un poco algo de tiempo todas las clases para trabajar este tema, ¿listo? Listo, entonces nosotros tenemos este triángulo rectángulo que yo les estoy dibujando allí. No está muy recto que digamos, pero es válido. Listo. Y ubicamos nuestro cateto allí, perdón, nuestro ángulo de 90 grados entre esos dos lados. Entonces, algo importante que tenemos que hacer es aprender a identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. Entonces yo les ubico tres números aquí. Muchachos, ¿cuáles creen ustedes que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? El 1. El 1 es correcto. Y los otros dos serían los catetos, ¿cierto?
En este segundo triángulo que les estoy colocando, vamos a dibujarlo como 1, 2 y 3. ¿Cuál sería la hipotenusa en este caso? En ese segundo El triángulo, 2. el El 2. 2. Bien, ¿alguno tiene alguna duda hasta el momento? ¿Con cuál sería la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo. Pregunto, ¿ustedes han visto algo que se llama teorema de Pitágoras en matemáticas? Eso sí. Pero no hablaron de, cuando hablaron del teorema de Pitágoras, no hablaron de funciones trigonométricas. Bueno, sí. Bien, cuando ustedes vieron teorema de Pitágoras, ustedes aprendieron a identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, ¿listo? Este teorema de Pitágoras más o menos es así, dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero ahí nosotros no involucramos los ángulos, ¿listo? Solo hablamos de los catetos como tal. En específico de cómo se verían los catetos allí, ¿listo? Eso es lo que se ubicaría allí como tal. Entonces es una buena base para partir allí. Ok, bien. Eso sería con respecto al... Coloquemos acá nuevamente el triángulo que se borró. Profe, ¿Sí? yo creo que lo sería más complicado es identificar el cateto adyacente y el opuesto. Eso es lo que vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, listo. Nosotros tenemos, vamos a ubicarlo ahí, listo. Tenemos este teta ahí. Teta es el ángulo de nosotros. Entonces, vamos a darles nombres a estos lados. Tenemos que este es X, este es Y y este es H. Listo, muchachos. Para ese ángulo de teta, listo, para este vamos a colocar otro ángulo acá, alfa. Muchachos, para ese ángulo de teta, como tal, para ese ángulo de teta, lo que nosotros tenemos es que el cateto opuesto a ese ángulo es X, porque es el que está del otro lado, el que está de frente a él. Y su cateto adyacente para ese ángulo teta viene siendo el de Y, este de acá abajo. Esos vienen siendo específicamente para ese ángulo. ¿Listo? O sea, con respecto a ese ángulo, sí se entiende cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Sí. Listo. Ahora, para el ángulo de alfa, muchachos, ¿cuáles ustedes creen que sería el cateto opuesto del ángulo alfa? Recordemos que es el que está al frente. ¿Cuál sería ese cateto ahí en ese triángulo? ¿Qué? Sería Y, es correcto. El cateto opuesto sería Y. Y el cateto adyacente sería X, ¿cierto? Es el otro que nos queda para el ángulo alfa. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar cuál es el opuesto y el adyacente, lo que tenemos que preguntarnos primero es cuál es el ángulo que nosotros estamos trabajando. En el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente, nosotros teníamos y trabajamos allí, era con el ángulo que nosotros escribimos aquí como teta, pero allá lo teníamos como 30 grados, ¿sí? Ese era el ángulo allí como tal que empleamos. ¿Cuáles son las fórmulas, cuáles son las funciones trigonométricas? Es bueno que las tengan allí. Seno de un ángulo es igual a ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y el otro es el tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Estas son las fórmulas allí principales de estas funciones trigonométricas, ¿listo? Opuesto sobre adyacente. Y las tenemos. Son tres formulitas principales aquí. Seno de teta, coseno de teta y tangente de teta.
teclas son respectivamente en ambas calculadoras como esta que se llama S y N, es la tecla que corresponde al seno de un ángulo. Esta que dice COS es la tecla que corresponde al coseno de un ángulo. Y TAN es la que corresponde al tangente de un ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Yo les voy a pedir a todos que puede hacer María Ángel. María Ángel, busca en tu celular la calculadora y trata de volver la calculadora científica, porque los celulares actuales tienen las funciones trigonométricas ahí. Y María Cervantes puede buscar escriben en el computador, puedes escribir calculadora científica virtual, o escribe así, ahí te debe salir algo así. O la calculadora del computador también te sirve, mejor la calculadora del computador también tiene allí estas funciones, listo. Primero, los que tenemos calculadora, si ustedes escriben, por ejemplo, vamos a escribir seno de 45, ¿qué resultado les da? Si ustedes escriben seno de 45, ¿qué resultado ustedes obtienen allí? Profesor, da 0,707. 0,707, ¿cierto? Listo. 0,707. Si ustedes tuviesen ahora coseno de 30, por ejemplo, ¿qué resultado les daría? 0,866. 0,866. Muy bien. Entonces, si se fijan, muchachos, esos senos y ese seno, coseno, simplemente son números. Así, miren, solo que son números allí. 0.707, 0.866. Esto no tiene ningún complique. Esto simplemente son fórmulas ahí y ya. ¿Listo? Lo que tienen que tener en cuenta es anotarlas. ¿No? El seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Listo. Ya me di cuenta que tienen bien ahí sus calculadoras. Algo que les recomiendo también es que la trabajen siempre en una opción que se llama de grado. ¿Listo? De eso hablaremos un poco más la siguiente clase. De grado. Ahora, yéndonos a lo que tenemos nosotros anteriormente. Vámonos acá entonces. Si tenemos acá un triángulo rectángulo, ojo al que les estoy haciendo allí. Vamos a colocarle otro valor. Vamos a colocarle 45 grados a esto. Listo. Y vamos a suponer que nuestra hipotenusa es de 200 newtons. Entonces vamos a calcular cuáles son los valores de Fy y de Fx. ¿Listo? Bien, muchachos. Empleando ese ángulo de 45 grados, vamos a encontrar Fy y Fx con las fórmulas que tenemos. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, si yo les pido que encuentren con ese ángulo Fx, ¿qué fórmula utilizarían entre seno, coseno y tangente? ¿Listo? Ya tienen la hipotenusa, ya tienen el ángulo. ¿Cuál usarían ustedes para hallar Fx con ese ángulo de 45 grados? El de seno. ¿El de cuál? Seno. Seno, muy bien. ¿Por qué, muchachos? Porque Fx es el lado opuesto a ese de 45. Entonces María Ángel lo que hace es utilizar, ella nota que Fx es el cateto opuesto a 45 grados. Ella lo identifica allí y como ya sabe que el opuesto sobre hipotenusa es seno, ella utiliza seno para encontrar eso. Entonces ella tiene el seno de 45 grados es igual a ¿qué, María Ángel? A Fx, que es el opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso es 200 newtons. Eso es lo que tenemos ahí. Ahora, continuemos. Señor Juan Pagüena. Profesor, ¿Sí? ¿será que puede hacerme el favor de volver a repetir? Que no lo alcancé a escuchar. Sí, claro, claro. Pero fue por internet. ¿Sí? No, es que entró una llamada, entonces como que Claro, se claro. bajó el audio.
Tranquilo, tranquilo. Volveré a esa parte. Mire. Bien, ¿qué les decía yo? Les decíamos que teníamos nosotros un ángulo de 45 grados, ¿listo? Y les pedía que ya nosotros tenemos la hipotenusa, tenemos el ángulo. Entonces lo que nos vamos a proponer es encontrar los catetos adyacentes y opuestos, ¿listo? O los catetos de ese triángulo. Listo, pero esos lados los vamos a encontrar empleando las funciones trigonométricas. Listo. Vamos a borrar esto aquí abajo. Entonces yo les preguntaba que con esos datos y las fórmulas que tenemos, ¿cuál es la adecuada para encontrar fx? Entonces, para nosotros encontrar fx, tenemos que identificar qué es fx para el ángulo de 45 grados. Si es el cateto opuesto o si es el cateto adyacente a 45 grados. Entonces, para ese ángulo de 45 grados, ¿qué es fx allí, Juan? ¿Sería el cateto opuesto o el cateto adyacente a 45 grados? Juan. El opuesto. El opuesto, bien. El cateto opuesto. Fx es el cateto opuesto a 45 y Fy es el cateto adyacente, el que está ahí al ladito de él. Y como nosotros queremos encontrar Fx, para este caso, lo que usamos es la fórmula que tenga a opuesto sobre hipotenusa. Y esa fórmula es seno, ¿listo? Entonces tenemos que el seno de 45, porque es el ángulo que estamos empleando, es igual al cateto opuesto, que es Fx, sobre la hipotenusa, que es 200 newtons. Esto es lo que nosotros tenemos aquí como tal. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora, muchachos? Tenemos que despejar fx. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué debemos hacer para despejar fx en ese caso? La hipotenusa para a multiplicar con el seno. La hipotenusa a multiplicar con el seno, bien, quedaría 200 newton que multiplica a seno de 45. Y eso sería igual a fx. Ahora sí, muchachos, realicen este cálculo en sus calculadoras. Recordemos que el seno de 45 es simplemente un número. Es un número como cualquier otro, solo que ese número se llama seno de 45. ¿Y qué resultado les daría allí al hacer ese cálculo? 141,421. Muy bien, muchachos, muy bien. 141,42 newton. Y así ustedes encontrarían ese lado que nosotros llamamos allí fx. ¿Listo? Así lo encontraríamos. Ahora, muchachos, ¿cómo encontraríamos fy si tenemos en cuenta ese ángulo de 45 grados? Profe, con el coseno. Con el coseno. Con el coseno, muy bien. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces nosotros tenemos, irlo a este lado. Nosotros tenemos que el coseno de 45 grados y es igual a adyacente sobre hipotenusa. Pero ese cateto adyacente viene a ser fy. Ahí lo tenemos fy sobre los 200 newton que sigue siendo la hipotenusa. Entonces, hacemos lo mismo, fy daría como la multiplicación de 200 por coseno de 45. Y si ustedes realizan esa operación, ¿qué resultado les da, muchachos? $141,42. El mismo resultado. Porque resulta, muchachos, que en las funciones trigonométricas, el ángulo de 45 grados resulta en el mismo resultado para el coseno. Solo para ese ángulo.
Entonces es por eso que dan el mismo resultado, pero el procedimiento que se hizo es correcto. ¿Listo? Así es como nosotros empleamos y trabajamos con funciones trigonométricas. Simplemente son fórmulas, muchachos. Estas tres formulitas que están aquí, simplemente esas tres, que dependen de qué, muchachos, de que ustedes identifiquen cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa de sus triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces, muchachos, con respecto a esta explicación corta acá de lo que es un triángulo rectángulo, de cuáles son esas funciones trigonométricas, ¿tienen alguna duda al respecto o algo que quieran aclarar? ¿Les ha quedado clara la explicación de estas funciones trigonométricas? Profe, ¿y en ¿Sí? qué, por supuesto, situación podemos identificar el tangente? Gente, bien, esperaba esa pregunta. Listo, tangente nosotros lo usamos cuando queremos encontrar el ángulo, generalmente el ángulo. Por ejemplo, en algunos problemas de física, al final a nosotros nos preguntan cuál es el ángulo de una fuerza, cuál es el ángulo de cierta velocidad, por ejemplo, pero lo que nosotros tenemos solamente son los catetos. Es decir, vamos a suponer que tenemos 200 acá abajo y tenemos 100 aquí. Sabemos cuál es la hipotenusa de eso. No me lo voy a inventar porque eso es un valor establecido. Y nos piden cuál es el ángulo entre esos dos allí. Entonces, muchachos, hagamos el análisis, ¿listo? Para ese ángulo teta, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Y cuál es el cateto adyacente? Porque nosotros queremos conocer ese ángulo allí. El opuesto sería 100 y el adyacente 100. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Tangente de teta, que es lo que nosotros tenemos, es igual al cateto opuesto, que es 100, sobre el cateto adyacente, que es 200. ¿Listo? Eso nos da el resultado de cuál sería el tangente del ángulo. Eso nos va a dar 100 entre 200. Eso nos da 0.5. Pero ese no es el ángulo todavía porque lo que nosotros encontramos apenas fue el tangente del ángulo. Ya después de eso se aplica algo que se llama arcotangente. Entonces vamos a practicarlo enseguida. Nos quedan 5 minutos, pero vamos a practicarlo enseguida. Miren, para que ustedes encuentren eso les queda más fácil a los que tienen calculadora. Miren, calculo enseguida. Los que tienen calculadora, muchachos, hundan la tecla Shift, presionen la tecla Shift. Ya la presionaron. Borren todo y presionen la tecla Shift. Listo, ya lo hicieron. Sí, ya lo hicieron, muchachos. Presionen primero la tecla Shift. Segundo, presionen la tecla tangente aquí. Y les debe quedar algo acá en la calculadora que diga así, tan -1. Algo así les debe quedar. ¿Les quedó así? Kenner. Sí, profe. Listo, ahora escriban 0.5, que fue lo que nos dio allí. Y le hacen el resultado. ¿Qué resultado les dio, muchachos? 26,56. Ese 26,56 es el ángulo teta allí. ¿Listo? Así nosotros encontramos los ángulos. ¿Listo? Entonces el tangente más que todo se usa en esa situación. ¿Listo? Más que todo allí. Es donde nosotros lo empleamos más.